Perfecto. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Oh, hey, Mitch, he's asking how are you doing? Very good. Even though Argentina beat Australia, go Argentina in 90 minutes. Oh, So I'm looking forward ya to te watching it. tengo que dar el pésame porque sé que Australia no ha llegado muy lejos, pero tampoco tendríais las expectativas tan altas, ¿no? He says that he's sad that Australia lost, but he also mentions that you didn't have those expectations higher. I mean, yeah, Australia, considering the last time we made a World Cup top 16, I think was 2008 or something. I think Australia did very well. So Sí, creo que de todas maneras está bien, ¿eh? Creo que está bien. Bueno, quiero presentaros primero. Son Mitch, que es el CEO de CryptoVillage. Y está, creo que se llama Enzo, para traducir lo que es la conversación, ¿vale? Yo tengo más o menos preparado lo que quiero charlar contigo, porque sí que es cierto que hace como un mes que no sé nada, pero sé que estáis trabajando bastante duro, ¿no? Okay, so he's asking that it has been a month since you last talked to him, but between these months you have worked a lot in the product. Isn't that right? Yep. So we since we last spoke, we've basically rebuilt the entire project using we've switched from C Sharp to Node.js. So we've rebuilt the entire game on a different language just to make sure it's a lot more secure for the player base. We've added some new features and we've introduced a lot of the functionality with the NFT staking with our commanders and weapons. But yes, it's been a very busy month and another busy one to come. Pero dijo que fue un mes muy ocupado, que básicamente se reconstruyó todo el juego de vuelta, se introducieron nuevas funcionalidades, como por ejemplo el staking de los NFT, los comandantes, las armas, y que bueno, nada, hubo un cambio en el equipo y que ha sido bastante ocupado este mes. Claro, porque tuvisteis un pequeño problema, pero por suerte ya está solucionado y no hay ningún peligro para lo que es el proyecto, ¿verdad? Okay, so he's asking that there was a little change, but uh, because of that change, there's no danger for the project as itself. Yeah, so so that makes it a lot more. What we've done is made it a lot more secure. But what we've also done is because we've gone back over some things, we've really been able to polish off a lot of the features. So a lot of you'll see the newer versions compared to the older versions, how much more polished it is and how much more sophisticated it is compared to what we did have. Sí, dice que básicamente ahora es mucho más seguro, que se pulieron un montón de cosas y que las funcionalidades son más sofisticadas en sí, que nada, se mejoró. Perfecto. Yo también quiero comenzar por lo más básico, porque sí que es cierto que mi comunidad ya conoce luego, digamos, todo lo que es el proyecto. Pero bueno, por si hay alguien que no lo conozca, ¿quiere Mitch presentar muy en términos generales qué es CryptoVillage y qué es lo que plantea? Okay. So, Mitch, they are asking if you can introduce crypto villages and what it brings to the table. Yeah, sure. So Crypto Villages is a combination project where we've combined a lot of different elements from different parts of crypto in general. So we have obviously the base model crypto game. We have we have a click to earn function, but it's a lot more than that. We also have a community function where we've tied in world bosses PVM to social media. We've got a platform that announces the different stages of that, so we bring in people that way. We have the classical NFT artwork that combines with the game, so we've done a lot of work on the NFT collection to make them appealing for people who like the artwork, so NFT communities.
On top of that, we've got the passive income component. So our buildings, several of them generate passive income, and our commanders and weapons generate passive income, which brings in people who aren't gamers but like passive income. So the goal is, and the goal's been with Crypto Villages, is to bring all these different communities together so that we don't just have crypto gaming community, we have all these other communities and we link them all together to, build this hybrid where we have a lot more potential to go a lot bigger and a lot, stronger because of that support from the different parts of the space. I think that's a good way to describe it, if you want to translate that one. Básicamente dijo que Crypto Villages, el objetivo más que nada no es establecer una comunidad como así singular, sino que es conjuntar a toda la comunidad cripto, no solo a los que les gustan los juegos, sino también a los que están interesados en los NFT en sí, también a los que van más por las redes sociales, hay diferentes fases en el juego. Habla también un poco de la funcionalidad de los ingresos pasivos a través de las armas y los comandantes y de esa funcionalidad del staking que ya habíamos mencionado previamente y que básicamente cree que el proyecto va a crecer en base a eso, a traer diferentes comunidades y que esas diferentes comunidades van a dar diferentes perspectivas que básicamente van a enriquecer el proyecto y van a ser más grande y más grande mientras siga su recorrido. Muy bien, perfecto. Por cierto, dile que su camiseta me gusta mucho, que posiblemente me tenga que mandar una dentro de poco, Okay, so Mitch, he's saying that he likes your t-shirts a lot and he's willing to, he's asking if you can send him one. Veo varias por ahí, ¿no? O sea, que está ya, digamos, preparando todo lo que es el merchandising, ¿no? Okay, so he's asking if you are, because he saw those t-shirts, he asked if you are preparing the merchandising of Crypto Villages. No, so all our shirts will be given out as prizes. What we want to do is we've got a new mini game that's coming. It's called Capture the Thief, and that will be coming. We've introduced it into the demo this time at the moment, but we're doing the API functionality in the coming weeks, and if there's a very small chance you can win a shirt that way. Otherwise, we have other ways to win prizes, but TheNayek, of course, I'll send you one. Thanks for hosting, so of course I will. Así que dice que te va a mandar una, eso seguro, pero que más que nada las remeras van a funcionar como premios y principalmente en Mira. un nuevo modo de juego que básicamente no está en la demo todavía, pero que se llama Escapa al Ladrón y que esa va a ser una de las posibilidades que va a tener la gente de conseguir. Hola, Bueno, pues yo ya conozco un poco cuál es la visión de lo que es el proyecto, pero voy a tomar un poco de voz del pueblo, ¿no? Para preguntarle, porque claro, estamos, digamos, en una etapa un poco complicada para los juegos NFT. ¿Qué pretende o cómo pretende diferenciarse CryPTOVILLAGES para que no le pase como a otros proyectos que por desgracia pues no han visto su durabilidad digamos tan extendida, ¿no? Sino que han tenido un periodo de vida pues corto, ¿no? Perfect. Okay, Mitch. So they are asking, how did you pretend to make Crypto Villages a different project in terms of its longevity? How do I say that one again? Sorry, I missed. Okay, so they are asking, how do you pretend to make Crypto Villages a different project between all those ones in the crypto space as for the longevity of the project? Gotcha. So one thing that we've done and we're going to keep doing is we're going to make sure that we always have the next expansion planned and in progress. For example, although PvP won't be coming out at launch, we've already started building that, and we've included the Commander Weapon NFT collection, and those will be partly used in the core game. But the idea is to keep expanding continuously and promoting those projects as semi-included, but also have their own standalone components. So, for example, the Commanders and Weapons having the artwork form, we can get the NFT guys who like artwork in, and basically, expanding the
the project continuously to make sure that we're getting different people more and people who have different interests to come into the project. Yeah, that's kind of the major way. And another way we want to continue to grow is that um, crypto gaming itself, the long-term space is the major component, but I know there's a lot of the like the Western crypto people who aren't into crypto gaming necessarily, but those are the guys that we're going to be focusing on because they're a market that hasn't been tapped into yet. And I remember my first crypto game, some of the first games I played, I used to love playing those. And so that's another way is to initially, appeal to the crypto gaming community, but then expand to those who don't necessarily know about crypto gaming yet in different areas. Yeah. Así que básicamente lo dijo de dos distintos puntos de vista, como que más que nada, o sea, el proyecto en sí busca atraer a gente que esté muy interesada en el crypto gaming, pero a partir de eso y obviamente de la situación en la que estamos y para diferenciarnos, lo que está buscando a través de todo el desarrollo de obviamente el PvP, que va a estar en el lanzamiento de las colecciones NFT, de los comandantes y de las armas, es seguir expandiendo y a partir de eso continuar promocionando para que al final en el lanzamiento y en el desarrollo propio del juego después de eso estén seguros de que van a haber diferentes personas con diferentes intereses no solo en el juego, literalmente en el crypto gaming y también en las colecciones NFT y eso, diferentes personas con diferentes intereses participen de la comunidad, participen del proyecto y bueno, construir eso como la base de ahí en adelante. Perfecto. Muy bien. Yo también, uno de los principales o de las principales cosas que suelo mirar mucho, que intento ver como diferenciador entre varios proyectos, es el tema del team, ¿no? ¿Cuál es el equipo? ¿Qué experiencia tiene? ¿Cuántos son? Porque claro, sobre todo más antiguamente, pues teníamos proyectos con unas 2 personas y ya digamos que funcionaban, ¿no? Por lo cual quiero saber qué team es el que tenéis actualmente y cuál es la proyección a futuro, ¿no? Okay, Mitch, so they would love to know what is the team that is currently working on Crypto Villages and what is the long-term vision that you have for that team? Good question. So I'm working with, so I'm located in Brisbane in Australia, which is kind of the northeast part, and below us, about 40 minutes flight to Sydney. And we're working with the original team who helped us build the front end, so the game itself. And I've partnered up with a couple of developers from Sydney, who I know are listening in now, even though they don't understand Spanish. And Father Paul is one of those. He will be there listening at the moment. So morning, Paul. As well as Oleg, he's our Web3 developer, and it's funny because we've actually been talking about a planning on how to expand until the next bull cycle. So we have these long-term plans to make sure we have some sustainable sustainable products that we're going to be building. The long-term plan for all of us is to keep building and building until the next bull cycle and just see how everything goes once we've built this awesome, enormous game type thing. And so regularly, that a couple of weeks ago, I flew down to Sydney to work with everyone, and recently, the guys flew up here and stayed at my house for the weekend. So we've got this really good dynamic where we work together face to face, we work together, apart, but overall, we have this plan to really work together for the long term. Así básicamente dijo que la espalda, el que está más cerca de él en el equipo es Nick, que básicamente vive en el noreste de Australia, él vive en Sydney, y que además en cuanto a los developers está el equipo original, que básicamente que construyó el frontend del juego. Después hay unos developers que también son de Sydney, que Mitch conoce muy bien. Y menciona un poco la búsqueda de tener un equipo que pueda mantenerse en el largo plazo y para que el proyecto pueda seguir adelante y que más que nada la dinámica de trabajo no es solo virtual, sino que también se va alternando un poco porque
hay parte del equipo que va a la casa de Mitch, trabaja con él, lo hacen cara a cara, y otra que es virtual. Así que nada, eso ayuda un poco a la credibilidad del trabajo entre ellos y que más que nada, que bueno, hay una buena relación y muchísimas ganas de ver a Crypto Villages seguir adelante. Creo que eso es una de las cosas que más me gusta y más me impresionó porque, por norma general, los miembros de los equipos pues no se conocen previamente o no tienen una interacción más allá de lo que les une, lo que es el trabajo que están haciendo, ¿no? Y me sorprendió saber, digamos, lo que es la complicidad o lo que es la amistad, diría, que hay con, digamos, con ciertos miembros y que estén trabajando juntos ya físicamente, ¿no? Con varios de ellos, ¿no? Okay, so Mitch, he says that he's really surprised because some projects they have a team that they don't really get to know each other before a project and they don't talk about anything but work. So he's really glad that we have a team that is close between each other and that there is somewhat of a friendship relationship there. Yeah, so our one of our core team members I didn't mention was Nick, and he actually lives 10 minutes from me. He's one of the other founding members, and yeah, we all have a really great relationship, which is awesome. And there's a lot of fun behind what we do. Like with the version that I've sent, the build we've sent, we've actually got a little secret in the in the actual game itself. So we'll show you a bit later. But if you click on one of the chickens, they explode, for example. So we're not just designing something to get to the finish line. We want to design something that's really awesome, fun, and has a lot of different components, so that people who play the game they want to, reinvest, acquire more buildings and expand. So that's kind of been the goal from the start because, yeah, especially coming into a winter where, into a crypto winter, you want people to have more quality of a product because that's how you survive and thrive in a market that is, falling down. Ok, así que básicamente mencionó a Nick nuevamente, que es el que vive más cerca de él, y que eso es también un poco lo que le gusta a él, que hay una muy buena relación entre todo el equipo y que se construye básicamente el juego y el proyecto con mucha diversión, que eso más que nada es lo que importa, y que también mencionó de que no se construye algo solamente para decir, bueno, ya está construido, sino que para que siga mejorando y para que lleguen personas, esas personas se quieran quedar y que bueno, al final se construya algo que más allá de las circunstancias del mercado, el invierno, el bull market o cualquier cosa, siga en la misma posición, bueno, o en lo que se podría. Sí, y que también esto creo que me sirve para hilar perfectamente con lo siguiente que digamos quiero preguntaros, que son las características de lo que es el juego, y creo que va a haber mucha gente que le encante volver al pasado y ver lo que es la referencia que hay, por ejemplo, con el Age of Empires, que es uno de los juegos preferidos que tengo yo de, digamos, cuando yo era chico, y que mucha gente por el chat seguro que lo conoce. Entonces creo que me sirve perfecto para hilar con charlar sobre las características, ¿no? De qué va Crypto Village, cuáles son los modos de juego y sobre todo en qué se basa, porque creo que hay una inspiración grande, por ejemplo, con Age of Empires, ¿no? Okay, Mitch. So they are asking what is really Crypto Villages about, what are the characteristics, the different game modes, and what is really based on if there is really any inspiration of any game or it's just a new one. Did I hear Age of Empires in that question? Yes. Yeah, so it's funny because PvP mode, for example, we have three different types. We have ranged troops, we have melee troops, and we have mounted troops. And I kind of built the strengths and weaknesses based on the Britons, the Teutons, and the Franks from Age of Empires 2, because the British archers were such great range units, but the Franks could mow them down.
and the Teutonic Knights could, mow them down. That's kind of how I thought of the scissors paper rock type thing. But with the do you want to translate that part first, or it's a very long answer I'm going to be giving? Eh, Así que sí, o sea, como supongo que habrán entendido, sí, o sea, él jugó a Age of Empires y hay una inspiración ahí. En el PvP mencionó que hay diferentes tropas y que bueno, que esas tropas también un poco la división está inspirada en ese juego y en lo que hay dentro. Vale, yo creo Así que que también una de las cuestiones que más nos preguntamos todos, que creo que la gente está ya con ganas de saber, es un poco en el roadmap a corto plazo, ¿no? ¿Cuándo sale Crypto Village? ¿Qué tendremos para este mes o para los próximos meses? ¿Cuándo podremos jugarlo? ¿Cuándo podremos usar todos los NFT que ya tenemos? ¿Qué nos puede contar Mitch sobre esto? okay. Así que, so Mitch, they would like to know about the roadmap of the project on the short term, when the game is going to launch, what are the features that they will be able to enjoy, and well, if there is any developments that are going to take place this month or in the next ones. Yep. So yeah, cool. So we've just finished our latest phase a few hours ago, and the link that I sent you, TheNayek, we can have a look at that together if you like. And so what we're doing between now and the next 10 to 12 days will be finalizing the PvE, the Wilderness Raid component, and then getting everything plugged together so we have a beta, like a playable beta over Christmas. Technically we have a playable beta now, but we want to get all those features in before we release that. And then shortly after Christmas, we plan on doing the PVM, the world bosses. And what that feature does is we're combining that with campaigns, RPG campaigns, where every boss has its own unique. A dragon might fly in the air, for example, for a while, which means melee troops can't attack it. And we're combining, every boss will have its own unique features, and what we're doing is we're combining different social media platforms to give players hints on how to engage those bosses and when those bosses are due to arrive. And that way we can have, that's one way to promote the game, is that, if you look on Twitter, you'll see a grumbling as the ground is shaking, which might let you know that Maciotis is coming, one of our bosses is arriving in a few hours time. So, and that is the next module that's going to be released a couple of weeks into January. So yeah, and that's after that we will be we'll be launching around that time, and then after that will be PvP. And PvPs, if anyone's ever played Heroes of Might and Magic 3, it's very similar to that in terms of design. Basically, there's a lot of features from games from the 90s that we've incorporated, because, early 2000s, because the old school gaming was the best type of gaming. So I hope that kind of explains everything in one answer. Okay. Así que lo que dijo básicamente es que recién, hoy mismo, y está en el Discord del proyecto, fue declarado que se finalizó la parte 2 de la fase 2 del roadmap, y que más que nada ahora se está poniendo un poco la parte del jugador contra entorno, puliendo más que nada las diferentes fases, así ya tener la beta más o menos para Navidades, y después de las Navidades ya poder más o menos en los primeros días o los primeros días en enero tener la parte del jugador contra los monstruos, que esa es la parte que van a estar todos los jefes que tienen diferentes características únicas cada uno, y que una vez ya eso esté lanzado, seguir con la parte del player versus player, jugador contra jugador, y que añadiendo las diferentes funcionalidades que se han estado trabajando últimamente, por eso de que se ha construido nuevamente todo. Bien, perfecto. Y ya luego, preguntas más a largo plazo, porque esto sí que queríamos saberlo más a corto. ¿Hasta dónde
queréis llegar con Crypto Village? O sea, ¿cuál es la meta, no? ¿Cuál sería cuál es el punto de satisfacción de decir, vale, esto es lo que queríamos conseguir y ya lo como que lo tenemos construido, ¿no? ¿Cuál es esa meta? Perfect. Mitch, they are asking if you can say in the long term if there is any term of you can see some point that you're going to say we achieved what we wanted now, or if you can mention like where do you want to get with your project, what do you see that the project will be in that term? Yeah, so in terms of where I want to, I've said from day one of jumping into this project, I want to be in this in the crypto space forever now. I was a scientist before this, and getting into crypto games and this side of things actually made me lose my passion for science. So after 12 years, I decided to science was no longer for me, and so my goals personally are to build awesome things that keep getting bigger. So to answer the question on, we've achieved our goals. That won't be happening anytime soon. I love the space and I love to design and the sky's the limit. Así que básicamente dijo de que del primer día ha tenido la misma visión en cuanto a eso que mencionabas, que más que nada es un poco la continuidad, mencionó esa pasión por el crypto gaming que tiene, porque mismo dejó un poco su trabajo previo por eso, y que básicamente lo que está buscando es construir para el espacio en general, no solo para el proyecto. Y bueno, a partir de eso dar lo mejor que se pueda y aportar todo lo posible. Muy bien, perfecto. Ya si quieres lo que es la gente, puede ir pensando cuáles son las preguntas que quiere tirar, que las vayan poniendo por el chat. Y mientras que nos escriben preguntas, que es lo que la gente tenga, si quiere, dile a Mitch que si nos puede revelar algo o algún secretito, algo que pueda, o es todo top secret por delante. Okay. So Mitch, he's asking if you can reveal anything, any secrets, or if it's all top secrets. Well, if you want to, I don't know if you can share the screen, Nayek, but if you want to have a look at the link I sent you, that has some cool functionality. And if you haven't done your daily spins today, that's a good time to do them. Preguntó si no podías compartir la pantalla por lo que te había mandado recién de un link. Y nada, también dijo ahí recordatorio de que hagan el giro diario de hoy. Ajá, perfecto. Sí, sí, yo ya estoy con mi daily spin y ahí voy viendo a ver qué es lo que tengo para cuando llegue lo que es el día. Muy mala suerte con las tiradas, pero bueno, las vamos tirando. So he mentioned that he did his spins, but he isn't having the luck that he would want to have. Yeah, no, whenever I do my spins, I always get food, so or basalt, food or basalt. The other interesting thing to show is that I sent through half of our Commander NFT collection, the Fallen, and so our NFT collection is basically done. The only reason we're holding back the Righteous is because the Fallen looks so awesome. Like they look really like strong fighters that we're trying to add some more tweaks to the Righteous, so they both look just as cool as each other. But our NFT staking will be available in the next couple of days, and what people can do is people who own commanders and weapons, they can stake those to earn Warzone tokens, which are they're an in-game token that they can use to get rare NFTs. So between now and launch, people can stake their commanders and stake their weapons, and they can unlock the Poseidon collection. So you've got a Poseidon commander, a Poseidon weapon, and a Poseidon guardian. And a guardian's
a guardian is like a trophy within the game. You can never purchase them. You can only ever unlock them or win them from tournaments. And they have like a flex component. They will have like potentially a luck multiplier for items. They won't affect PvP in terms of your strength, of course. But yeah, so this is what the commanders and weapons do initially. Between now and launches, help players who have invested early on get some ultra rare NFTs that are really cool that they can add to their collection. And that's the image I sent in the chat as well. Ok, así que básicamente mencionó de que un poco sobre ese tema, que la colección FT ya básicamente está pronta, pero por lo que se está retrasando un poco el lanzamiento es que se están añadiendo unos pequeños detalles a eso. Y también sobre la colección NFT en general, mencionó que el staking de los NFT ya va a estar pronto y va a estar disponible en unos pocos días, donde van a poder poner los comandantes y las armas que tengan para ganar diferentes tokens y que van a poder seguir reinvirtiendo o comprando NFTs o mismo en el juego. Y también menciono un poco los guardianes que son un poco que tienen una funcionalidad como multiplicador de distintos ítems que pueden sacar del juego y que lo que estamos buscando con esta funcionalidad es un poco en cuanto a los comandantes y las armas y el staking es darle una bonificación a aquellos que pusieron su confianza temprano en el proyecto y que puedan, bueno, sacarlo lo mayor posible y las mayores recursos y recompensas de eso. Muy bien. Yo creo que nos ha quedado todo tan claro que no hay muchas preguntas. Sí que nos preguntaban por el staking, pero bueno, ya lo has comentado básicamente. Te voy a lanzar yo una, que es algo que me gusta a mí mucho últimamente en los proyectos, que es sobre el tema de las guilds o de los torneos. Creo que es algo interesante y creo que no sé mucho sobre eso, o por lo menos creo que no lo he preguntado nunca. So, Mitch, he would like to know if there is any plans to launch like a sort of tournament in the game or something like that. Yeah, so yeah, that's a very good question. So yeah, absolutely. That's the NFT commanders and weapons, as well as the stakeholder buildings, are passive income buildings. If you look at the sources of passive income, one of those is the battle passes. And so what we plan on doing is we having a battle pass system for PvP, where players can participate that way. And also we have 16 castles. There's 15 castles that you can see, and there's a 16th castle. And the reason there's a 16th castle that no one can access is that's going to be the grand prize for the first season of PvP. And so that's our biggest building that generates a significant amount of passive income, but it's also for flexing, so you can say you're the best. And one thing I also like to stress always is that the way we design, like we're designing PvP, is not a pay to win. I do not like pay to win. I mean, obviously, when you have stronger troops, you'll have an advantage, but we want to make sure that there's a high skill cap. So the more skilled players and the players who test different strategies and try to learn these different things, they'll be able to take down players who would have better gear but aren't as good players. So yeah, so we're going to be having a season. We're going to be having seasonal PvP, and that's kind of the background information behind that. Así que nada, primero que nada dijo que era una buena pregunta, que sí hay planes de eso y que con los edificios shareholder, los comandantes y las armas va a estar la función obviamente de los ingresos pasivos y que está en los planes. Básicamente va a salir un pase de batalla para el PvP que a partir de eso va a ayudar obviamente a los jugadores que vayan consiguiendo los niveles. Y mencionó un poco como premio de algunos torneos los castillos, que son 16, son limitados, que también aparte de los edificios de shareholder, los comandantes y las armas, generan ese ingreso pasivo y que un poco también como para flexear de que tenés el castillo porque son realmente muy limitados, son solo 16, así que ese va a ser un premio del torneo. Y mencionó que no está buscando que sea un juego pay to win,
para ganar básicamente, pero sino que involucre skill, que involucre el pensamiento de diferentes estrategias y que a partir de ello haya competencia entre los jugadores. Ujú. Perfecto. Es más, yo creo que es lo mejor que podéis plantear porque es la diferencia también con otros proyectos que al final dependen solo de mecánicas que tienen que ver con el dinero y que al final dejas de lado un poco la esencia de lo que es un juego, ¿no? Uh, so he said that about the pay to win thing is that this is the best thing because it is certainly what makes the difference between some different products in terms of money and all that kind of stuff. Yeah, and I that to me is, yeah, it's not fun. And the idea is that, the more fun we can make the entire experience, the more players, that intrinsic that yeah intrinsic factor where people enjoy themselves as well. And games where people just put money in to win, and it doesn't matter how much you study the mechanics or study strategies, that you're gonna get steamrolled. It's just not fun. And one other thing we are doing in PvP is that um, the no player, if you lose, you don't receive zero reward. You receive a percentage of the reward depending on how close the battle was. So if you verse someone and you barely lose or barely win, then you'll both get approximately, somewhat similar part of the prize pool, compared to if you beat someone, 100% to 0% losses. But even if you get beaten by 100% to 0%, you will get something, you know for battling. And the reason we've done that is we want to encourage competitive gameplay, not people just jumping on and clicking their games every day and just charging into their own death. So the better you get at the game, the more you can get rewarded, even if you happen to lose some of those fights. Perfecto. Eh, Así que básicamente dijo eso, que la idea es básicamente traer a la gente más diversión cada vez más y que no solamente sea algo donde se ponga el dinero y se juegue así, sea como algo que no, la gente no pueda disfrutar de ello, sino que más que nada sea un peso y que si no fuera por eso, por el seguir construyendo a base de la diversión de los jugadores y mismo el equipo, no tendría sentido. Y mencionó en base a todo esto la posibilidad de que en el PvP, si uno pierde, no es que literalmente el que ganó se lleva toda la recompensa, sino que un porcentaje de esa recompensa el perdedor la va a recibir dependiendo de cuán competitiva estuvo la batalla. Por ejemplo, si fue una paliza, obviamente el porcentaje va a ser mucho menos, pero si fue bastante reñida, por así decirlo, el perdedor va a recibir una recompensa también, no se va a quedar con las manos vacías. Y eso básicamente lo que busca es un poco promocionar el PvP, que la gente siga mejorando, que sigan desarrollando su estadística, mejorando los edificios, o teniendo más recursos, y así seguir construyendo la base y que la gente pueda seguir mejorando su skin y obviamente no termine siendo el pay to win que nadie quiere. Muy bien, perfecto. Pues por mi parte, yo no tengo más preguntas. Creo que las he resuelto todas. No sé si por parte de Mitch se le ha quedado algo en el tintero que crea que sea bueno comentar. Okay. So Mitch, he is asking if you have anything else that you would like to add. Um, I'm sure there's plenty I could add. There's a lot to go through. On top of my head, no, but just that for anyone who has any questions in general about crypto villages, or our server is one of the friendliest places I've ever been part of. We have a great moderating team. Me personally, I never sleep, and I've always keep my DMs open. I'm very hands on. So if anyone does have any questions, please do jump in and ask. We're happy to help. Okay. Así que básicamente dijo que podría añadir bastantes cosas, pero ahora mismo no se le ocurren, sino que para cualquiera que tenga preguntas se puede unir al Discord, que básicamente hay un equipo que modera muy lindo, un espacio muy bueno Exacto. y que él básicamente no duerme, así que va a estar ahí también para responder cualquier pregunta.
Así que si tienen alguna duda o cualquier cuestión, la presenten ahí. Perfecto, pues ya por ahí estoy pasando el logo que es el Discord para que los que no estén se puedan sumar, cualquier duda que tengan. Además tienen muy buenos mods por lo que me consta, así que no hay motivo para quedarse con dudas o para no estar pendiente de lo que es el proyecto. Así que, es más, creo que me ha mandado por aquí Mitch, si no me equivoco, me ha dejado aquí unas imágenes de los nuevos comandantes que tienen un arte espectacular y un nuevo edificio que es el puesto de avanzada, ¿vale? Así que por lo que veo están trabajando mucho y tengo ganas de ver qué es lo que nos depara. Okay. So he saw the new commanders. He added that he loves the art that is in them, and well, he also mentioned the new building that you shared with him. Yeah, so the that's actually a good thing to mention as well. The so the new building is let me try to say this Puesto de Avanzada. I don't know if I got that right. Bueno, bien, bien, bien. That one. So what we did was because the barracks being the lowest building had the price was a bit out of reach for some players, and so what we introduced the Puesto de Avanzada to lower that barrier for entry. So that one's half the price of the barracks, which allows players to start playing crypto villages at a lower entry point. And yeah, so that's actually one of the raffle prizes, if I recall, that we're offering TheNayek viewers today. So that's cool. Sí, básicamente mencionó el puesto de avanzada ahí. Dijo que el objetivo más que nada es bajar esa barrera de entrada en el precio del juego, así que para que la gente pueda empezar a jugar el juego sin que su punto de entrada sea demasiado alto y lo puedan disfrutar. Vale, por aquí nos están preguntando que cuánto vale, cuál es el coste del puesto de avanzada, que lo ha dicho, por cierto, Mitch, muy bien. Aquí va a salir con el español aprendido. Okay, so he told that your Spanish is really good, and that some people are asking how much does the puesto de avanzada cost. The Puesto de Avanzada. I like saying that. Yeah. That one's 25 BUSD. And so yeah, I like saying that words. Supongo que han entendido que le gusta mucho decir esa palabra y que el precio del puesto de avanzada es de 25 BUSD. Correcto. Y además, si entráis y con mi código, os descontará unos dolaritos más, así que se os quedará un poquito más barato. Por mi parte, por el chat, no sé si hay preguntas que la gente quiera lanzar que no se las haya, que no se les haya pasado ya para lanzar. Si no, por mi parte, como ya dije, está todo muy claro. Y de todas maneras, si vemos que van saliendo cosas nuevas, pues ya charlaré con Mitch para que venga y nos dé otra masterclass de lo que es el juego. Okay. So he feels like there isn't any more questions. Is everything clear? And if anything new pops up, he's going to talk to you and bring you another time to have a masterclass on crypto villages. Oh, and Nayek, I'll make sure that I send you a shirt, and I'll send a couple of extras so you can do a raffle for those for your community as well. Ojo. Okay, así que dijo que te va a mandar la camiseta y también un par extras, así podés hacer un sorteo entre tu comunidad. Eso es. Lo veo bien, lo veo bien. Pero que para mí me la tiene que mandar de la XL, ¿eh? Si no, no me vale, ¿eh? Okay, so he added that if you're going to send it, it has to be an Excel, because if not, it isn't good.
So is mine. Don't worry. Okay. Before Crypto Villages, I was an L, and now I'm an XL. So Así que él es la misma y que antes de CryptoVillages era L y ahora sí XL. Como yo, justo antes de los streaming y todo, antes de lo que es la cuarentena y tal, también llevaba un par de ellas menos. Pero dile que eso es buena señal, que eso significa que está trabajando duro, ¿eh? En el ordenador. Okay, so he mentioned that it happened the same to him because of the quarantine, but that is also really a good sign that you are working hard on the project. yeah, the quarantine was definitely a contributor as well. Yeah, it's okay. It's 2023. We can get back into shape. Dice que también la cuarentena fue un factor, pero que en 2023 ya van a poder volver a Eso estar en es. forma. Eso es. Pues nada, Mitch, y bueno, también, por supuesto, darte, Enzo, mis felicitaciones por lo que es la traducción. Tremendo curro. Sí. Gracias por todo. Y bueno, yo con Mitch pues seguiré charlando, así que no va a ser un hasta dentro de mucho tiempo porque seguiremos charlando. Y por mi parte, decirle que esta es su casa cuando él quiera volver y que muy contento con el AMA. Okay, so he mentioned that he doesn't have any question, that this is your home, and if you want to go back sometime, you are able to, and you are going to be in touch. Not going to finish the conversation now. He's really happy about the EMA and how it's developed. Yeah. So thanks, TheNayek. Always thank you for supporting, our project and everyone who's listening, who's supporting. I did just want to do something as a thank you. Actually, just give me 1 second. Let's see how quickly I can do this one. Ojo, Dijo que un momento. There we go. Let's see. So, calentada, como se dice thank aquí. you so much for having us. So. Grande, bitch, coño. Thank you so much, man. I always make the joke that I'm going to secretly learn Spanish and not tell anyone, and then just one day just speak fluent Spanish in one of these AMAs. Así que dice que tiene el chiste de siempre de que él sabe español pero no le dice a nadie y que un día va a llegar un ama y va a hablar español fluido de la nada. Ojo, eso espero. Dile que si necesita clase, que me hable, que yo se las doy. Okay, so he said that if you need any classes, just drop him a line that he's going to give you some. A masterclass. There you go. So yeah, thank you very much for having us, and so much, go man. Argentina. I'll be watching the game. That's why go I had to sleep before so I could watch it. Thank you so much, Mitch. See you soon. Thank you very much. Cheers. Thanks, guys. Bye, man. Chao. Qué grande, ¿eh? Todavía va sonando esto, ¿eh?